Hola a todos, hoy 16 de febrero, lunes 16 de febrero. Hoy me gustaría invitaros a mirar el amor de otra manera. Quiero hablaros del amor en mayúscula, no de cualquier amor, y de cómo ese amor con mayúscula puede convertirse en una forma de estar en el mundo. Porque, ¿qué entendemos por amor? No todo lo que llamamos amor funciona del mismo modo. Hay un amor, el que más practicamos, que es profundamente personal. Es el amor que suele empezar de una manera muy concreta. Empieza con un amo y enseguida aparece un mí. Amo mi patria, amo mi familia, amo mi grupo, amo mi casa, amo mi lengua, amo mi territorio, amo mis ideas, amo mis creencias, amo mi verdad y así. Por supuesto es un mí importante. Amo a mi hija, amo a mi hijo, amo a mi pareja. Está bien, pero ese mí no es del todo inocente. Señala que el amor está organizado alrededor de la identidad del yo y de lo que se siente como propio, ¿no? Lo que es propio. Y no trato de quitarle valor, porque es un amor profundamente humano, pero sí de reconocer que es un amor limitado, que con facilidad se mezcla con apego, con defensa y con miedo a perder. Y luego hay esa otra forma de amar, un amor en mayúscula que no gira tanto en torno al mí, un amor de naturaleza más impersonal, más expansiva, un amor que no aprisiona, que no necesita poseer y que cuando aparece tiende a dar vida y ampliar la conciencia. El amor personal es solo una manifestación limitada de una fuerza mucho más amplia. El amor no es principalmente un sentimiento subjetivo, sino una fuerza real de la vida. Cuando hablamos de amor en mayúscula, cuando hablo de amor en mayúscula, no estoy hablando solo de una emoción psicológica, no es solo un sentimiento subjetivo, no es solo algo que yo siento, no depende únicamente del estado emocional. El amor en su sentido más amplio es un principio que organiza, que unifica y da coherencia a la vida, o al menos debería ser así. El amor en mayúscula tiende a unir lo que está separado, crea coherencia, favorece la vida y reduce la fragmentación propia del mí. Y es cierto que existen distintos niveles en la expresión del amor humano, lo tenemos que reconocer. No porque unos sean malos y otros buenos, sino porque no todos están igualmente libres pues de miedo, de apego, de necesidad. Podríamos decir que existen distintos niveles, sí, voy a decirlo así, en la forma humana de amar. Hay un amor más instintivo, que todos conocemos, centrado, como os digo, en lo personal, está ligado al deseo, con necesidad de poseer y con miedo a perder. En él suele haber una mezcla de placer y de dependencia, miedo a perder posición, la defensa del mí, el impulso de proteger identidad, la reacción rápida esas reacciones rápidas, es el nivel instintivo reactivo. Es un amor todavía inmaduro, profundamente humano, pero limitado. Y hay algo que también se ve con bastante claridad cuando uno observa ciertas dinámicas, incluso en redes sociales. Es algo que realmente me sorprende. A veces aparecen comentarios que más que discrepancia transmiten una dureza llamativa, tremenda, y no lo digo por lo que se dirige a una persona concreta, sino por lo que parece expresar del estado interno desde el que se escribe. Un funcionamiento muy reactivo, muy instintivo, respuestas rápidas, poco matizadas, con muy poco espacio para la comprensión del conjunto. O sea, me sorprende muchísimo. Fíjate que se habla de haters, pero más allá de la etiqueta, lo interesante es lo que revela. Cuando la mente está muy tomada por la reactividad, la palabra puede volverse sorprendentemente dura. Y esto no señala a unos pocos, nos muestra un patrón humano bastante extendido cuando falta amplitud y sobra impulsividad. Y lo vemos en muchos ámbitos. Y cuando somos capaces ya de expandirnos un poco más, aparece un amor más afectivo, donde hay mayor cuidado,
cuando hay más capacidad de dar y donde la relación ya empieza a separarse de la pura posesión de ese mí, ¿no? Es un amor más impersonal, un amor que no busca apropiarse ni reducir al otro, que tiende, como os digo, a expandirse, que amplía la conciencia y conecta con una dimensión más universal. Mientras ese amor inferior tiende más a retener, el amor en mayúscula deja crecer, ensancha la percepción y nos vuelve en realidad más claros, más lúcidos, más abiertos y menos centrados en lo propio. Y no trato de eliminar el amor personal, sino de permitir que madure, que se amplíe, porque el problema no es que el ser humano ame de forma personal, sino que con frecuencia se queda ahí y no deja que ese amor se ensanche. Está bien amar de manera personal, pero hay que ampliarlo también, extenderlo. Y si miramos con atención, en el polo opuesto del amor, ¿qué hay en el polo opuesto del amor? Suele aparecer el miedo, no como una oposición moral, sino como dos modos de funcionamiento muy distintos. Cuando predomina el miedo, el sistema se contrae y se orienta a proteger lo propio desde niveles más instintivos y reactivos. Pero a medida que vamos entrando en la reflexión y ampliamos la mente, aparece más comprensión y disminuye la necesidad de defensa. Y en su forma más madura, en lo que podríamos llamar ese estado contemplativo que tanto han hablado los sabios, la mente deja de funcionar a la defensiva y se vuelve más abierta, menos centrada en la protección del yo, y desde ahí, desde donde empieza a ser posible lo que estamos llamando amor en mayúscula. Porque siendo sinceros, si realmente somos sinceros, podemos ver cómo este amor en minúscula se observa en lo cotidiano, en cómo hablamos tantas veces, en cómo reaccionamos y en cómo a veces tratamos de dañar al otro con palabras, con acciones, y aparece el rechazo, la descalificación, el castigo inclusive, la dificultad para soltar la ofensa, no perdonar. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Qué importante es. Y no estoy hablando aquí de situaciones extremas donde por supuesto hay que poner límites claros para no dañarse. Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, lo he hablado en otras ocasiones, sino del funcionamiento habitual del día a día. Cuando nuestra mente está muy tomada por la reactividad, tiende a cerrarse y a responder con dureza. En cambio, cuando hay más amplitud de conciencia, la respuesta se vuelve menos automática, menos defensiva y más capaz de situar al otro en contexto. Y cuando funcionamos de ese modo reactivo, inclusive poniendo la palabra amor por en medio, porque amamos mis ideas, mis creencias, mis opiniones, ese mí, la mente, como os digo, se estrecha y pierde amplitud. Y cuando eso ocurre, lo que se deteriora no es solo la conversación, sino la calidad misma de la relación humana. Y esto creo que conviene mirarlo con honestidad. A lo largo de la vida vemos una y otra vez situaciones muy reveladoras, personas que decían amarse profundamente y que sin embargo han terminado haciéndose muchísimo daño, parejas que se han querido y han acabado destrozándose, amigos que han roto de forma amarga, incluso entre padres e hijos aparecen a veces dinámicas muy duras. Y no se trata de dramatizar, sino de observar un hecho incómodo. Muchas veces lo que llamamos amor está profundamente mezclado con miedo, con apego, con necesidad de control. Y por eso, cuando esas capas se activan, la relación puede deteriorarse con una rapidez que sorprende, y verdaderamente vale la pena tanto dolor, tanto daño, tanto resentimiento. Y el amor con mayúscula
no requiere esfuerzo, tampoco requiere voluntad, simplemente requiere claridad, claridad en nuestros movimientos, vernos y observarnos con la mente abierta. Y quizás la cuestión no sea tanto como amar, sino qué ocurre en nosotros cuando la mente deja de reaccionar de forma automática y empieza a observar con más atención y más amplitud, esa observación de la que siempre hablamos, observar y observarte. El amor en mayúscula no es un sentimiento blando, sino una forma concreta de estar en el mundo liberados del miedo, que es lo opuesto al amor. Porque ¿qué hace el miedo? Donde el miedo impone, el amor en mayúscula tolera. Donde el miedo anula, el amor en mayúscula capacita. Donde el miedo esclaviza, el amor en mayúscula libera. Donde el miedo juzga, el amor en mayúscula comprende. Donde el miedo destruye, el amor en mayúscula crea. Donde el miedo separa, el amor en mayúscula une. No porque el amor sea ingenuo, ni porque lo permita todo, sino porque no vive permanentemente a la defensiva. Y me gustaría matizar todos estos puntos. Cuando digo el miedo impone, el amor tolera, no significa que tengamos que aguantar cualquier cosa, sino no reaccionar automáticamente desde la amenaza. El amor puede tolerar, voy a repetir la palabra, la diferencia sin necesidad inmediata de corregir o aplastar al otro. No significa permitir abusos ni renunciar a poner límites. Tolerar no es someterse, es no vivir permanentemente a la defensiva. Porque el amor, con mayúscula, tolera la diferencia, pero no tolera el daño evitable, ni la injusticia, ni el sufrimiento innecesario. No es indiferencia. Es amplitud con discernimiento. Cuando digo el miedo anula y el amor capacita, ¿qué significa? Cuando predomina ese amor con mayúscula, la relación tiende a favorecer el crecimiento del otro. Hay más espacio, más confianza, más margen para que el otro se desarrolle. El miedo, en cambio, tiende a controlar o reducir porque necesita seguridad. Y no significa dejar de señalar errores o de poner estructura cuando hace falta. Capacitar no es dejar hacer todo, es no necesitar empequeñecer al otro para sentirse uno seguro. El miedo esclaviza, el amor libera. ¿Qué significa? El amor en mayúsculas no necesita retener constantemente, puede vincularse sin convertir la relación en una jaula psicológica. El miedo, cuando domina, ¿qué introduce? Posesividad, vigilancia, dependencia. ¿Qué no significa? No significa ausencia de compromiso ni de cuidado. Liberar no es desentenderse, es no convertir el vínculo en control. Y lo mismo, el miedo juzga, el amor en mayúscula comprende. ¿Qué significa? Comprender es ver el contexto y los matices antes de reaccionar, con una mirada más amplia. El miedo simplifica y etiqueta rápido porque opera en modo amenaza. ¿Qué no significa? No significa justificar conductas dañinas ni perder criterio. Comprender no es justificar, es mirar, pues eso, con más amplitud antes de concluir. El miedo destruye, el amor en mayúscula crea. ¿Qué significa? El miedo tiende a la contracción y a la repetición defensiva. El amor en mayúscula, al no estar tan contraído, abre posibilidades nuevas y favorece respuestas más constructivas. ¿Qué no significa? No significa que el amor en mayúscula sea ingenuamente positivo todo el tiempo. Crear aquí significa abrir posibilidades, no negar los conflictos. El miedo separa y el amor en mayúscula une. Qué bonito esto, la verdad. El amor une, el miedo separa. ¿Qué significa? El miedo organiza el mundo en bloques enfrentados, los míos y los otros. El amor permite convivir con la diferencia sin convertirla automáticamente en amenaza. ¿Qué no significa? No significa borrar diferencias ni pensar todos igual. Unir no es uniformar, es no necesitar convertir la diferencia en enemigo. Después de todo esto, quizás la pregunta no sea tanto qué es el amor en mayúsculas, sino cómo cambiaría nuestra manera de estar en el mundo si empezáramos a vivir un poco más desde ahí. Tal vez habría más espacio para escuchar
antes de reaccionar, más cuidado en la forma de hablarnos y menos necesidad de convertir cada diferencia en un enfrentamiento. Y no es una idea abstracta. Se ve, como os digo, en lo cotidiano, en cómo miramos, en cómo respondemos, en cómo tratamos a quien tenemos delante, en cómo nos quedamos enganchados a lo que nos dolió, a lo que nos decepcionó, a lo que no ocurrió como esperábamos. Aparece el rencor, la dureza en la palabra, pequeñas formas de castigo relacional que sin darnos cuenta van generando más distancia y más malestar. Y no estoy hablando aquí de casos extremos, eso pertenece a otro ámbito y requiere otro tipo de abordaje, sino de lo cotidiano, de esos roces diarios en los que el daño se va produciendo casi sin que lo veamos. Y muchas veces no es por mala intención, sino porque reaccionamos desde la herida, desde la expectativa frustrada, desde ese lugar en el que el yo se siente tocado. Y quizá el primer paso sea simplemente darnos cuenta, porque a veces cuando hay un poco más de conciencia, las cosas ya empiezan a cambiar. Hasta el próximo lunes.